Hola, queridos alumnos de sexto de primaria. Les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos el tema de la célula. La célula es la unidad anatómica, estructural y funcional de todo organismo vivo que existe. Generalmente es microscópica, formada por citoplasma, membrana y material genético. Este material genético puede estar libre o envuelto en un núcleo. Hay que recordar que todo ser vivo que existe está formado por una o más células. Los seres vivos que están formados por una sola célula se les llama unicelulares y los seres vivos que están formados por muchas otras células se llaman pluricelulares. ¿Ok? Esa es la diferencia entre unicelular y pluricelular. Lo siguiente, nosotros los seres pluricelulares tenemos diferentes tipos de célula en todo nuestro cuerpo. Nuestras células no son iguales unas a otras porque cumplen diferente función, ya que son funciones específicas. Por ejemplo, acá repasamos un poco nuestro inglés, acá dice células del cuerpo humano, cells of the human body. Células del cerebro, brain cells, células del cerebro. Liver cells, células del hígado. Muscle cell, células del músculo. Blood cell, células sanguíneas. Y intestinal cells son células del intestino. Entonces vemos que cada célula es diferente. ¿Podemos ver? Son diferentes células. De paso hicimos un pequeño repaso de inglés. La rama de la biología que se encarga del estudio específico de la célula se llama citología. Ahora, tú cuando has ido a hospitales seguro habrás visto departamento de citología. Este departamento de citología en los hospitales, ¿qué es lo que hace? Se encarga de estudiar y analizar con fines médicos diferentes células de tu cuerpo, provenientes de raspados, provenientes de líquidos, de secreciones, de improntas, etc. Es por ello que muchas veces se usa el concepto de citología como un sinónimo de citodiagnóstico, ya que con el análisis de tus células pueden determinar si estás enfermo o estás sano. En el siglo XVII, Robert Hood, en el año de 1665, hizo la publicación de su libro Micrografía, donde él describe por primera vez una célula, pero lo que él observó son células muertas. En una pequeña lámina de corcho, observó cavidades vacías que se encontraban entrelazadas unas a otras. Pareció que se parecían a los pequeños cuartos donde vivían los monjes, en los cuales eran llamados celdillas. Es por eso que él le acuñó el nombre célula. En 1670, el mercader Anton van Leeuwenhoek observó por primera vez células vivas, a las cuales él las llamó animáculos, lo cual significaba pequeños animales. Fue con este descubrimiento que se desató una fiebre por descubrir más y más células, y con ello se aperturó a nuevas teorías celulares. Ahora hablaremos un poco sobre la teoría celular. Matthias Schleiden, que era un zoólogo, observó que todos los animales estaban compuestos de células, y Theodor Schwann, que era un botánico, también observó que todas las plantas estaban compuestas de células. Entonces, entre los dos llegaron a la conclusión: todos los seres vivos están formados de células. Rudolf Virchow planteó que toda célula proviene de otra célula. Una célula madre genera células hijas. Con la entrada de la química en la biología apareció la bioquímica, en la cual se descubrió que toda célula era capaz de sostenerse por sí sola, realizando un proceso llamado metabolismo. Es por eso que se dice que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, y este vendría a ser el tercer postulado. Después de mucho tiempo se descubrió que dentro de la célula se encontraba el ADN, el cual era el material hereditario que se transmitía de padre a hijo, y con eso nació el cuarto postulado. Las células contienen el material hereditario necesario para el control de su propio ciclo, el cual permite transmitir su información de generación en generación. Ahora que ya conocemos la teoría celular, podemos hablar de la clasificación de la célula. La célula se clasifica en eucariota, que es la célula más moderna, y procariota, que es la célula más antigua. ¿En qué se diferencia una de otra? Principalmente en el núcleo. Eucariota significa verdadero núcleo y procariota significa antes del núcleo. Entonces, veamos las partes que tienen en común. Ambas células tienen membrana plasmática, ambas células tienen citoplasma y ambas células tienen material genético. Entonces, estas tres estructuras son estructuras que toda célula posee. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la envoltura nuclear o núcleo que presenta solo la célula eucariota y la cual carece la célula procariota. En este caso tenemos una célula animal y acá una bacteria. Hay otra estructura que posee la célula eucariota vegetal y también posee la célula procariota, el cual es la pared celular. Entonces en el siguiente cuadro podemos ver la estructura general de toda célula. Toda célula posee membrana plasmática, citoplasma y material genético. La membrana plasmática es una capa delgada que regula la entrada y salida de sustancias a la célula. El citoplasma es un líquido, el citoplasma es una sustancia coloidal formada por un líquido viscoso.
En el citoplasma encontramos a los organelos. El material genético controla y regula el funcionamiento celular. Entonces podemos definirlo de la siguiente forma. Las células se dividen en célula procariota y célula eucariota. Se diferencian por la presencia del núcleo. Y a su vez, la célula eucariota se divide en célula animal y vegetal, las cuales se pueden diferenciar claramente por la presencia de pared celular en la célula vegetal. En la siguiente imagen podemos apreciar algunas diferencias entre célula vegetal y célula animal. La que más resalta es la pared celular, que está presente solo en célula vegetal. También podemos ver estas vacuolas grandes de agua que presenta la célula vegetal. Esta se encarga de reservar el agua para tiempos de escasez. Mientras en la célula animal no encontramos esas vacuolas, encontramos vacuolas pequeñitas. También podemos ver esta estructura que es como una colita en la célula animal. Algunas células animales presentan estructuras de locomoción, como el espermatozoide, que tiene esta colita en la cual se puede mover. Eso no hay en célula vegetal. Otra estructura que presenta la célula animal y no tiene la célula vegetal son los centriolos, que son estos de acá. Son como dos tubitos, los cuales ayudan a la división celular de la célula animal. Y por último, vemos acá las tres células. La célula procariota y la célula eucariota que se divide en vegetal y animal. Podemos ver que la célula procariota tiene pocos organelos, mientras que las células eucariotas, tanto vegetal como animal, están llenas de organelos que cumplen diferentes funciones en la célula, las cuales veremos más adelante. No olvidar que esta estructura que le da rigidez a la célula vegetal es la pared celular. Hay pared celular tanto en la célula vegetal como en la célula procariota. La célula animal no tiene pared celular. Bueno, alumnitos, gracias por su atención. Como diría la vaquita, muchas gracias. Recordar que este tema viene en el examen y también el tema de biomoléculas, el cual también está en este canal. Así que estudienlo y sé que mañana van a dar un excelente examen. Eso sería todo de mi parte.